nunca mires su rostro. Historia paranormal en la ciudad de Zamora. Hola oyentes de Relatos y Leyendas Ecuador, mi nombre es Isabel, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió completamente mi visión sobre lo paranormal. Es algo que jamás imaginé que viviría, algo que me hizo cuestionar hasta lo más profundo de mis creencias. La historia que les voy a contar sucedió hace unos 5 años, aunque durante toda mi vida he vivido experiencias extrañas a las que no les he encontrado explicación lógica. Mi familia es originaria de Zamora, y desde que era pequeña, siempre había escuchado murmullos e historias sobre la casa de mis abuelos. Es una casa antigua, ubicada en el centro de la ciudad. Mis tíos siempre contaban historias extrañas, ruidos en la noche, sombras que se deslizaban por los pasillos, y a veces, hasta se mencionaban figuras de personas que nadie podía identificar. Como si la casa misma estuviera viva, respirando en sus propios rincones oscuros. La casa quedó vacía por muchos años después de que mis tíos se mudaron, pero cuando yo ya estaba estudiando en otra ciudad, mis padres decidieron dar un giro a su vida, cambiar de negocio, y mudarnos nuevamente a Zamora. En ese momento, la idea de vivir en la casa de mis abuelos parecía lo más lógico. Ellos se habían trasladado a una finca lejos del bullicio de la ciudad y la casa de 2 pisos estaba vacía, con un local comercial en la planta baja que mis padres utilizarían para su nuevo emprendimiento. Al principio, la vida en la casa parecía normal. Durante las primeras semanas, me sumergí en la rutina del negocio, aprendiendo a preparar las masas para el pan y los pasteles y a manejar el horno con cuidado. Todo parecía en orden y las noches pasaban tranquilas, sin ruidos ni presencias extrañas. Pero algo se empezó a gestar en el aire, una sensación sutil que no supe identificar al principio. Una noche, al finalizar la tercera semana, algo cambió. Estaba dormida cuando de repente un ruido estrepitoso me despertó de golpe, como si un montón de platos se estrellaran contra el suelo en la cocina. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y sin pensarlo, me levanté de la cama. Miré hacia la habitación de mis padres, ellos seguían profundamente dormidos. Al principio pensé que podía ser un sueño, una pesadilla, pero el ruido fue tan claro y tan fuerte que decidí investigar. Caminé lentamente hacia la cocina, mi mente llena de dudas y temores, pero al llegar, todo estaba en completo silencio. Las luces estaban apagadas, las ventanas cerradas, y sobre el suelo no había rastro de lo que había escuchado. No había platos rotos ni ollas caídas. Era como si nada hubiera pasado. Mi respiración se calmó lentamente, aunque no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Al día siguiente, les pregunté a mis padres si habían escuchado el ruido, pero ambos me dijeron que no, que estaban tan cansados que ni siquiera se despertaron. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún sonido extraño proveniente de la casa. Sin embargo, esa noche, y las siguientes, los ruidos comenzaron a repetirse, platos rompiéndose, ollas cayendo al suelo, y una sensación de incomodidad que no me dejaba dormir. Pensé que podría ser algún animal, tal vez un ratón o algún gato de los vecinos que entraba en la casa, pero cuando investigaba, no encontraba rastro alguno. Las ventanas estaban siempre cerradas, y por más que buscara, no encontraba nada fuera de lugar. Lo más extraño era que los ruidos solo ocurrían mientras estaba en mi habitación. Cuando abría la puerta y salía al pasillo, todo cesaba de golpe. No lograba explicarme lo que estaba sucediendo. Pasaron algunos días con relativa calma, el negocio comenzó a prosperar y la rutina se instaló sin mayores sobresaltos. Sin embargo, una noche, como si el silencio de la casa fuera solo una fachada, ocurrió algo que otra vez me hizo dudar de todo lo que conocía sobre la tranquilidad. Estaba durmiendo profundamente, como cualquier otra noche, cuando de repente, un estruendo rompió el silencio de la casa. El sonido era inconfundible, vajilla rompiéndose, platos y tazas estrellándose contra el suelo, como si alguien hubiera lanzado todo a propósito. Me levanté de un salto, el corazón golpeándome el pecho, mientras escuchaba a mis padres dormir profundamente en la habitación contigua. Intenté calmarme, pero el sonido persistía, tan real,
tan aterrador. La ansiedad me hizo salir de la cama sin pensarlo 2 veces y me dirigí hacia la cocina. Pero cuando abrí la puerta, el sonido cesó al instante. Todo estaba en su lugar. Las ventanas cerradas, la mesa intacta, no había rastro alguno de lo que había escuchado. A pesar de lo extraño de la situación, no le di más importancia. Quizás había sido un sueño, o una ilusión provocada por el cansancio. Regresé a mi habitación, pero esa noche ya no pude volver a dormir. Al día siguiente, con una mezcla de duda y preocupación, le pregunté a mis padres si habían escuchado el ruido. Ambos se miraron, sorprendidos, y respondieron que no, que habían dormido profundamente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el sonido volvió. Era más fuerte, más insistente, como si algo quisiera llamar nuestra atención desde las sombras de la casa. Las primeras noches, traté de racionalizarlo. Me dije a mí misma que eran gatos, o algún animal que se colaba en la cocina en busca de comida. Salía cada vez a investigar, pero no encontraba nada. Las ventanas estaban cerradas, la puerta de la cocina siempre asegurada, y sin embargo, el ruido no desaparecía. Algo dentro de mí comenzaba a preguntarse si realmente existía una explicación lógica o si me estaba volviendo loca. Después de una semana de estos extraños incidentes, una noche el ruido fue tan intenso que no pude ignorarlo más. Las ollas caían al suelo, los platos se rompían como si estuvieran siendo arrojados con furia, y yo, completamente aterrada, decidí salir de la habitación una vez más. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Mientras caminaba hacia la cocina, el aire se tornó extremadamente frío. No era el tipo de frío normal, no el que proviene de una ventana abierta o de una corriente de aire. Este era un frío pesado, helado, que parecía penetrar en mi piel y helar mi sangre. Algo me decía que debía detenerme, que no debía seguir adelante, como si alguna presencia invisible me estuviera observando. Un sudor frío recorrió mi espalda, mis manos temblaban y me quedé completamente inmóvil en medio del pasillo. Mi mente quería gritar, pero no podía. No pude moverme. Como si alguna fuerza invisible me hubiera paralizado. En ese instante, algo dentro de mí entendió que lo que estaba ocurriendo no tenía nada que ver con ruidos comunes. Con todo el miedo acumulado, logré regresar a mi habitación, cerré la puerta y me arropé rápidamente. El silencio fue absoluto. Nada más se escuchó durante el resto de la noche, pero yo no pude dormir. Algo me decía que la calma era solo una ilusión, un respiro antes de lo que estaba por venir. Con el paso de las semanas, la presencia en la casa se volvió más palpable. No era solo el ruido. Ahora, empezaba a sentirlo, un peso en el aire, una sensación incómoda que me seguía a cada paso. Había momentos en los que, al caminar por el pasillo, sentía una mirada fija sobre mí, una presencia invisible que me acechaba. Era como si las paredes respiraran, como si la casa misma estuviera viva, observándome. Me temblaban las manos cuando entraba a la cocina, y no podía evitar mirar cada rincón con desconfianza. La calma que había reinado durante los primeros días en la casa de mis abuelos se desmoronó completamente. Pensé que tal vez los ruidos en la cocina eran solo el resultado de mi cansancio y estrés, pero algo no me dejaba descansar. Mi mente seguía preocupada por las cosas extrañas que sucedían cada noche. El sonido de la vajilla rompiéndose, las ollas cayendo, parecía que algo, o alguien, quería que no olvidara la presencia que se encontraba allí, acechando en las sombras. Una noche, después de escuchar nuevamente ese ruido ensordecedor, decidí hacerle frente a lo que sea que lo causara sin importar las consecuencias. Caminé hacia la cocina, y el aire en el pasillo era denso, se sentía pesado. Algo estaba mal. Me detuve en seco, el silencio lo envolvía todo. Cuando crucé el umbral de la puerta, sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando, esperando. Pero no vi nada fuera de lo común, todo seguía igual, las ventanas cerradas, la luz de la luna que se colaba por las rendijas y la misma tranquilidad perturbadora.
Regresé a mi habitación, sin poder dejar de pensar en esa sensación de que algo estaba allí, observándome, acechándome. El fin de semana llegó uno de mis tíos a la casa, y aunque su visita parecía ser un momento de alivio para mí y para mis padres, algo cambió en su actitud cuando nos sentamos a conversar. Había algo que no encajaba. Mi tío comenzó a hablar de la casa, de una manera que me dejó helada. Era como si, por primera vez, me estuviera contando un secreto que él había estado guardando por años. ¿Alguna vez escuchaste las historias sobre esta casa?, me preguntó, mientras sus ojos evitaban mi mirada. Al principio, no entendía a qué se refería, pero luego comenzó a relatar lo que sucedió cuando mis abuelos se mudaron allí. Según mi tío, en aquella época solo existía el primer piso, el que ahora sirve como el local comercial. La casa era prácticamente nueva, pero ya se respiraba algo extraño en el aire. Mis abuelos, al igual que nosotros ahora, no creían en lo paranormal, pero comenzaron a notar cosas raras, pasos en la madrugada, voces sin explicación y lo más extraño, que se les acusaba constantemente de hacer ruidos extraños sin razón. Mi tío recordaba cómo, siendo niños, sus padres les castigaban por romper cosas en la cocina, algo que ninguno de ellos había hecho. Pero lo más inquietante de todo fue cuando los rumores sobre la casa comenzaron a extenderse. Fue entonces cuando los abuelos decidieron buscar ayuda, contactando a una mujer espiritista que, al llegar a la casa, experimentó algo inexplicable. Según mi tío, la mujer comenzó a sentirse débil, mareada, como si algo la estuviera atacando. Al final, logró decir que la casa estaba maldita, que había algo oscuro habitando en sus paredes, algo con un rencor tan grande que no solo causaba terror, sino que podía hacerle daño a los vivos. Tu abuela y tu abuelo hicieron todo lo que la mujer les indicó. Cavaron en el patio, justo en el lugar señalado, y ahí encontraron algo que los dejó sin palabras. Habían enterrado a alguien en ese terreno, pero no solo eso. Descubrieron que la casa se había construido sobre un antiguo cementerio suar. Encontraron vasijas, figuras de cerámica y objetos que claramente pertenecían a una cultura ancestral de esas tierras. La mujer, después de realizar un ritual, dijo que habían liberado las almas de aquellos que allí descansaban, pero algo oscuro aún quedaba. Mi tío me miró con seriedad y agregó: lo peor fue cuando nos dijeron que lo que había allí no era un alma en paz. La presencia que quedaba, esa que no sabían cómo describir, era algo demoníaco. Y no solo eso, sino que esa entidad ahora podía manifestarse de manera mucho más tangible. A partir de ese momento, todo cambió. Empezaron a ver a una mujer que nadie podía describir bien, solo que sus ojos nunca se veían, y su rostro, nunca lo podías ver completamente, pero sabías que estaba allí. Mis piernas temblaban mientras escuchaba a mi tío relatar cómo, tras varios incidentes extraños y la aparición de esa mujer, la situación solo empeoró. El mal ya no se escondía en sombras. Mi familia, sin saber qué hacer, volvió a llamar a la misma mujer espiritista, pero ella solo pudo advertirles que el mal había crecido más fuerte. La casa estaba más maldita que nunca. La mujer nos explicó que esa presencia era muy poderosa y sobrepasaba sus habilidades, nos recomendó marcharnos de ese lugar antes de que todo se salga de control. Mi tío finalizó su relato de una manera escalofriante. Una tarde, uno de los vecinos vio a esa mujer, la misma que rondaba por la casa, pero esta vez no se desvaneció como siempre. No. Esta vez se quedó allí, observando. Cuando levantó la cabeza, su rostro era una horrible masa desfigurada, sin ojos, completamente deformado. El vecino, al ver esto, sintió como su sangre se helaba en su interior. Intentó correr, pero no pudo. A la mañana siguiente, encontró su cuerpo sin vida. Nadie sabe realmente qué pasó, pero ese día marcó el comienzo de algo mucho más oscuro en esa casa. Al día siguiente, la noticia del fallecimiento del vecino llegó rápidamente, y todos en la comunidad comenzaron a temer que el espíritu maligno que mi tío mencionaba pudiera estar rondando la casa.
Nadie quería salir solo o hasta muy tarde en la noche, pues el temor de encontrarse con algo inexplicable los mantenía en constante alerta. Con los años, las personas comenzaron a olvidar lo que había ocurrido con el vecino, pero mi familia no. Para nosotros, la historia nunca desapareció por completo. Nadie quería vivir en esa casa, pues los ruidos seguían presentes algunas noches, y todos, excepto mi padre, habíamos escuchado o visto cosas extrañas. Mi tío, en su visita, insistió una vez más: lo mejor es irse de aquí, no sabemos si podría ocurrir otra desgracia. Esa noche, mi tío decidió dormir en la casa de mis abuelos, y al día siguiente se marchó muy temprano, no sin antes darme una última advertencia: nunca mires aquel rostro. Con todas las advertencias de mi tío, ya no me sentía segura en la casa. A veces, me costaba creer completamente en las historias que me contaba, aunque lo que me había sucedido en ese lugar era difícil de explicar. No sabía si realmente estaba viviendo algo sobrenatural o si todo era producto de mi imaginación. El tiempo pasó, y traté de continuar con mi vida. Los días se volvieron tranquilos, y pensé que las historias de mi tío tal vez no eran tan reales como parecían. Pensé que todo estaba bien. Pero esa noche, la duda que había albergado en mí desaparecería por completo. Habían pasado varios días desde la visita de mi tío, y la tranquilidad reinaba en la casa. Como cualquier otro día, terminamos de limpiar y ordenar las cosas del negocio y subimos a preparar la cena antes de ir directamente a descansar. Mis padres se retiraron a su habitación, mientras yo seguí caminando por el pasillo. Mi habitación quedaba al final. Abrí la puerta y entré, dejándome caer boca abajo en la cama, intentando descansar. Permanecí unos segundos en esa posición, hasta que de repente giré mi cuerpo, y ahí estaba, frente a mí. La vi. Una figura enorme, descomunal, casi gigantesca. La forma era ambigua, andrógina, pero en su esencia, más cercana a la de una mujer. Durante unos segundos, nuestros ojos se encontraron, y lo que vi fueron unos ojos oscuros, como pozos sin fondo. Aunque no podía ver claramente, sentí que sus ojos estaban clavados en los míos, y un terror indescriptible me paralizó. No podía moverme. Quise gritar, llamando a mis padres, pero mi voz estaba atrapada. Ningún sonido salía de mi boca. La figura se acercó rápidamente, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Tardé unos momentos en procesarlo. El miedo me consumió, y salí corriendo, buscando refugio en la habitación de mis padres. Mi cuerpo temblaba. Había visto su rostro, y sabía que lo que había vivido no era fruto de mi imaginación. Mis padres intentaron tranquilizarme, sugiriendo que quizá todo fue producto de la fatiga o del estrés, pero yo estaba segura de lo que había visto. Esa entidad no quería que estuviéramos allí, y sus advertencias eran claras. Sabía que debía salir de esa casa, que si no lo hacíamos, algo terrible podría suceder. Los días siguientes me sentí cada vez más débil. Mis padres, preocupados por mi estado de salud, me llevaron al médico. Los exámenes fueron normales, pero mi salud seguía deteriorándose. Estaba perdiendo fuerza y peso rápidamente. Fue entonces cuando decidieron que debíamos dejar la casa de mis abuelos, aunque no creían en las historias que mis tíos habían contado. No querían arriesgarse. Regresamos a nuestra ciudad anterior, y en poco tiempo comencé a recuperarme. Mi color volvió a la normalidad, y mi cuerpo comenzó a ganar peso nuevamente. Pero la pesadilla seguía viva en mi mente. Todavía tengo pesadillas sobre ese rostro, y aunque me esfuerzo por olvidarlo, siento ese frío y miedo que recorren mi cuerpo cada vez que lo recuerdo. Desde ese día, nunca he vuelto a la casa de mis abuelos. He hablado con mis tíos, y la casa sigue deshabitada. Ellos la visitan de vez en cuando para limpiarla, pero se van el mismo día antes de que caiga la noche. Ahora sé, con certeza, que existen entidades malignas que habitan entre nosotros, y que la única forma de liberarnos de su influencia es alejarnos por completo y dejarlos descansar en paz.